Volvemos al diálogo abierto. Sin duda que uno de los objetivos de toda persona, y sobre todo en el caso de las parejas, es tener la casa propia. Vamos a hablar sobre este tema, sobre el sector inmobiliario, que ha tenido una caída de cerca del 20%, que viene desde la época de la pandemia y que se ha visto también afectada por el tema de la recesión. Don Guido Valdivia es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, y está con nosotros. Señor Valdivia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, han sido épocas un poco duras, ¿no? Luego del boom de la construcción. Bueno, mire, el año 2022 tuvimos un año récord para la vivienda social, tanto en el programa Mi Vivienda como en el Techo Propio. Tuvimos un nivel de desembolsos de créditos hipotecarios que no se habían dado nunca en la 2022. Historia. En 2022. O sea, esa fue una respuesta luego del tema de la pandemia. Sí, en general el sector construcción reaccionó de una manera muy fuerte. Recuerde usted que el año 2020 cae casi 14%, pero el 2021 crece 35%. Claro. Y a través de los programas sociales del gobierno, básicamente. Hay de todo, ¿no? Porque recuerde usted que hay minería, hay asociaciones público-privadas, hay infraestructura privada, hay el mercado informal también, que en el año 2020 fue muy activo y en el 2021 también. Ajá. Lamentablemente el año pasado no tuvimos el desempeño que nosotros de alguna manera pronosticamos, es decir, que haya un segundo año récord. Y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Primero, una caída en la vivienda de alto estándar, sobre todo por un tema de confianza, y también problemas en los programas de vivienda social. La crisis política impactó. La crisis política afectó la inversión, ¿no? La confianza. La retrajo. Y naturalmente el sector construcción está muy vinculado, muy relacionado con la inversión. Correcto. ¿Qué se proyecta para este año? Bueno, nosotros hacemos unas mediciones en un panel de empresas constructoras sobre el resultado de este año, y se espera un crecimiento de 3.3% en el sector construcción, después de haber caído alrededor de 9% en el 2023. Ha sido una caída muy fuerte, que no tiene precedentes en este siglo. ¿Qué implica esta caída? ¿Menor número de obras, menor número de trabajadores? ¿Qué otras cosas más? Sí, claro que sí. La caída de la construcción está vinculada a una caída en la inversión que también se dio el año pasado, sobre todo la inversión privada. La inversión pública tuvo un ligero crecimiento. Pero nosotros ya sabemos que la construcción en general tiene problemas estructurales que hay que resolver. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido en los gobiernos municipales un muy mal resultado de inversión. Y esto tiene que ver con el modelo de descentralización que se gestiona en el Perú desde el año 2000, 2002, ¿no? Hay que reformularlo porque todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo para que en este nivel de gobierno se mejore la ejecución no se da. Un segundo tema es que se paralizan obras. 27.000 millones de soles en obras paralizadas, que es una cifra muy, muy grande. ¿Por disposiciones municipales? No necesariamente. En la paralización la mayor parte está en el gobierno nacional, porque tiene las obras más grandes. Correcto. Aquí hay una serie de factores, desde malos expedientes técnicos, una mala selección de contratistas, dificultades de las propias entidades estatales para tomar decisiones, algún desajuste también que se ha dado, por ejemplo, con el tema de la Autoridad para la Reconstrucción. En fin, hay una serie de problemas que en Capeco
hemos diagnosticado como la necesidad de una modernización de la gestión estatal en inversión en infraestructura. ¿Ustedes están apostando por una nueva ley de contrataciones? Y más que eso, yo diría que aparte de contratar, de gestionar las infraestructuras. Hay muchos problemas para la gestión de las infraestructuras, para la priorización de proyectos y luego inclusive en las etapas de operación no hay recursos. ¿Las alianzas público-privadas no les garantizan de alguna manera que una obra, así como empieza, va a terminar en la fecha prevista? Las alianzas público-privadas son una alternativa muy adecuada siempre y particularmente en este momento. Hasta el año 2022, entre el 2020 y 2022, prácticamente no hubo proyectos de APPs. El año pasado se superó las adjudicaciones por 2.300 millones de soles y para este año hay una perspectiva, una cartera de más de 8.000 millones. Ahí lo que ha habido es un cambio en el liderazgo, ¿no? El director ejecutivo, José Salarde, es una persona de muchísima experiencia, con conocimiento y con pues una fuerza para tomar decisiones que esperamos que este año se consolide. Eso va a funcionar, pero la obra pública convencional no creemos que mientras se mantengan las mismas condiciones haya la posibilidad de crecer. El año pasado, más de 20.000 millones de soles presupuestados no se han ejecutado. Las obras, por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que forman parte de los trabajos también post-fenómeno del Niño, pero del que se viene también, de alguna manera no ha significado parte del trabajo de las empresas de construcción. Hace un par de años fue el mejor año de la Autoridad para la Reconstrucción y lamentablemente un cambio intempestivo en la dirección hizo que esto se generara una retracción, la cual no se ha superado. Y claro, y lo que quedan son fundamentalmente los proyectos de manejo de cuencas y de drenajes pluviales en las ciudades. Eso no se ha logrado hacer. Y en el tema de la vivienda, hay un gran problema con la vivienda social. El principal problema que tenemos es que no hay presupuesto para el programa Mi Vivienda. Por primera vez en 21 años no se ha presupuestado recursos para Mi Vivienda. Hay la mejor intención del Ministerio de Vivienda de hacerlo, pero hoy no hay recursos. Y si no hay recursos, no hay posibilidad de colocar créditos y el mercado se va a ver muy afectado en el segmento de vivienda social. Eso significa también que se afecta todo lo que significan los programas de viviendas asequibles. Sí, en realidad hay dos programas fundamentales en la política de vivienda: Mi Vivienda y Techo Propio. Ya. Techo Propio sí tiene recursos, más de 1.200 millones, que es una cifra bastante razonable. Pero si nosotros nos atenemos al nivel de inversión, el programa Mi Vivienda explica casi el 75% del total de la inversión. Si esto no tiene recursos, rápidamente vamos a tener dificultades en este segmento y podríamos tener un año muy malo para Mi Vivienda. ¿Qué propone Capeco? Primero, lo que nosotros proponemos es una ley de financiamiento habitacional que nos permita siempre tener un mínimo de recursos para el programa, los programas de vivienda. Los programas de vivienda desde hace 5 años ejecutan el 100% de lo que se les asigna. Inclusive cuando se les asigna más recursos, se invierten también. Nosotros deberíamos pasar de 1.500 millones en subsidios, que es lo que normalmente nos dan, ahora es menos por lo que estoy hablando, a no menos de 5.000 millones de soles para poder llegar a 200.000 viviendas anuales, que es lo que nosotros necesitamos. El otro gran tema que tenemos que resolver es el de los precios de Mi Vivienda.
que no han sido debidamente reajustados, ni tampoco los valores de los subsidios. En techo propio ya algo se ha hecho. Pero también si los precios están retrasados va a ser difícil que los promotores puedan asegurar una oferta como la que se necesita para recuperar los niveles de colocación que tuvimos el 2022 y superarlos si fuera posible. ¿Significa esto que los precios del mercado son bajos? Significa que en Mi Vivienda no se ha reconocido el crecimiento de los costos que ha habido en los últimos 4 años. Entonces, como eso ocurre, cada vez es más difícil ofrecer una vivienda que sea la que responda a las necesidades del mercado. Y por otro lado, así como en techo propio se han reajustado los valores de los bonos, de los subsidios, también tendría que ocurrir acá. El Ministerio de Vivienda y los sectores de inmobiliarios estamos trabajando desde hace tiempo en esto. Nos parece que el problema está justamente en esta idea de que hay una escasez de recursos. Pero cuando hay escasez de recursos, lo que hay que hacer es promover aquellos programas en donde hay mayor nivel de ejecución y mayor impacto en la inversión. Solamente un dato: por cada sol que el Estado pone en un subsidio Mi Vivienda, la familia pone 13 soles. O sea, impulsa un nivel de inversión que además impulsa un nivel de empleo. No hay programa del Estado que tenga esa capacidad de generar inversión de las familias en esa magnitud. Correcto. Muchísimas gracias, don Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Muchísimas gracias por habernos explicado esta situación que está viviendo el sector construcción. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a una pausa y al volver vamos a hablar con Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, a propósito de la situación de las cárceles en el Perú y Latinoamérica por lo ocurrido desde hace ya varios días en el Ecuador. Esto y más al retorno.